Aquella tarde, la luz del sol entraba por los ventanales de la casa como un velo dorado, tiñendo los muebles caros y los suelos de mármol con una falsa capa de paz. Para Valeria, esa luz era solo un recordatorio más de la jaula de oro en la que vivía desde hacía 14 años. El aroma del estofado que se cocinaba a fuego lento en la cocina, una receta que había perfeccionado para el paladar de su suegro, impregnaba cada rincón de la planta baja. Se movía con la eficiencia silenciosa de quien ha renunciado a todo, primero a su carrera como economista y después a su propia voz, para convertirse en el pilar invisible de la familia Montenegro. Sus pasos eran apenas un susurro sobre las alfombras persas, una presencia tan constante y funcional como el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, un sonido que todos oían pero que ya nadie escuchaba realmente. Era un fantasma en su propio hogar. La rutina era su ancla y su condena. Cada día, la misma secuencia de actos desprovistos de alma: preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, supervisar la limpieza, atender las llamadas de su suegra, Pilar, y finalmente, dedicar la tarde a la cena. Era una coreografía de abnegación que ejecutaba con una precisión milimétrica, un mecanismo perfecto para que la vida de los demás fluyera sin el menor contratiempo. Lucas y Clara, sus hijos, la querían, pero ya la veían como una parte más del engranaje doméstico, la persona que solucionaba problemas y garantizaba el orden. Su marido, Alejandro, hacía años que había dejado de verla como una mujer. Para él, ella era simplemente la administradora de su vida personal, una asistente de alta gama sin sueldo ni reconocimiento, cuya única función era mantener intacta la fachada de familia perfecta que tanto le importaba al clan Montenegro. El sonido de la cerradura al girar fue más brusco de lo habitual, un chasquido metálico que rompió la monotonía de la tarde. Valeria levantó la vista de la olla, esperando el habitual silencio de la llegada de Alejandro, quien solía entrar y subir directamente a su despacho sin mediar palabra. Pero ese día fue diferente. Él apareció en el umbral de la cocina, impecablemente vestido con uno de sus trajes italianos, el nudo de la corbata perfecto y el pelo engominado hacia atrás. Había una rigidez en su postura, una frialdad en sus ojos grises que congeló el aire cálido y aromatizado de la cocina. Por un instante, el corazón de Valeria albergó la tonta esperanza de un saludo, un gesto mínimo de conexión, pero esa ilusión se desvaneció al ver la expresión de su marido. Era la máscara de un extraño a punto de ejecutar una sentencia. No hubo un hola, no hubo nada. Alejandro caminó con paso decidido hasta la isla de granito en el centro de la cocina y sin ninguna delicadeza arrojó un sobre grueso de color manila sobre la superficie pulida. El golpe seco del papel contra la piedra resonó en el silencio, un sonido antinatural y violento en medio de la calma doméstica. Valeria se quedó inmóvil, con el cucharón de madera suspendido a medio camino, sintiendo cómo el calor de los fogones dejaba de alcanzarla. «Quiero el divorcio», dijo él. Su voz no era más que un murmullo cortante, desprovisto de cualquier emoción, como si estuviera cerrando un mal negocio. Cada palabra fue un trozo de hielo que le cayó directamente en el pecho, y sintió, por primera vez en mucho tiempo, el peso real de su soledad en esa casa. La humillación, sin embargo, apenas acababa de empezar. Mientras Valeria intentaba procesar el golpe, luchando por mantener el aire en sus pulmones, Alejandro soltó una risa breve y despectiva, un sonido horrible que no encajaba en su rostro usualmente serio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó unos documentos doblados, dejándolos caer junto al sobre. Eran las escrituras de una propiedad. «Para que veas que no pierdo el tiempo», espetó con una crueldad calculada. «Es la nueva casa. 1 millón de euros en La Moraleja. A Silvana le encantará el jardín». El nombre de su amante, casi 10 años más joven que ella, fue pronunciado con un orgullo hiriente, como si estuviera exhibiendo un trofeo. Le estaba restregando en la cara no solo su traición, sino el precio exacto que le había puesto a sus 14 años de dedicación. Como si la escena necesitara un último acto de desprecio, su suegra, Pilar, apareció detrás de Alejandro, atraída por las voces. Su rostro, siempre tenso y crítico, ahora mostraba una mueca de triunfo mal disimulado. Se acercó lentamente, sus joyas tintineando con cada paso, y posó una mirada gélida sobre Valeria, una mirada que la desnudaba de cualquier dignidad. «Hija, hazle caso»,
dijo con esa voz suave y venenosa que Valeria conocía tan bien. «Firma los papeles y apártate de nuestro camino. Ya has cumplido tu función aquí». En esa frase estaba condensado todo el desprecio que había sentido por ella desde el primer día. Nunca fue parte de la familia, solo una pieza útil cuyo tiempo de servicio había llegado a su fin. La palabra nuestro fue la que más dolió, la confirmación final de que ella siempre había sido y siempre sería una extraña. Una opresión física, brutal, se apoderó del pecho de Valeria. Sentía como si una mano invisible le estuviera estrujando el corazón, impidiendo que la sangre circulara. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar, y tuvo que apoyarse disimuladamente en la encimera para no caerse. El mundo a su alrededor pareció desenfocarse. El zumbido de la campana extractora se convirtió en un rugido ensordecedor en sus oídos, y los colores vibrantes de la cocina se atenuaron hasta volverse grises. Las lágrimas pugnaban por salir, un torrente caliente de dolor y rabia acumulados durante años, pero algo dentro de ella, una fuerza desconocida y primigenia, las contuvo. Tragó saliva, y con ella se tragó también 14 años de sonrisas forzadas, de silencios convenientes y de una sumisión que la había consumido por dentro. En lugar del llanto desconsolado que Alejandro y Pilar esperaban, lo que descendió sobre Valeria fue una calma extraña y aterradora. Fue como si el shock hubiera quemado todos los circuitos del dolor, dejando en su lugar una claridad absoluta y helada. De repente, ya no era la esposa abnegada ni la nuera complaciente. Se vio a sí misma desde fuera, una mujer de 38 años a la que le acababan de arrebatar su vida, y en lugar de miedo, sintió una especie de liberación. El castillo que había ayudado a construir sobre sus propios escombros se estaba derrumbando, y en vez de sentir pánico, comprendió que por fin podía salir de las ruinas. Levantó la cabeza lentamente y miró el bolígrafo que Alejandro había dejado junto a los papeles. Ya no era un instrumento de rendición, sino la llave de su jaula, con una lentitud deliberada que llenó el silencio de una tensión insoportable. Valeria rodeó la isla de la cocina. Su mano no tembló cuando cogió el bolígrafo. Lo sostuvo con firmeza, el plástico frío contra sus dedos, y abrió el sobre para sacar los documentos del divorcio. Alejandro y Pilar la observaban con una mezcla de impaciencia y sorpresa. Confundidos por su falta de histeria, esperaban súplicas, gritos, una escena propia de la mujer sentimental que creían que era, pero no hubo nada de eso. El único sonido que rompió el silencio fue el rasguido de la punta del bolígrafo sobre el papel grueso, un sonido áspero y seco que pareció resonar en toda la casa. Firmó en cada una de las páginas indicadas, y cada trazo de su nombre era un portazo a su vida anterior, una declaración de guerra silenciosa. Al dejar el bolígrafo sobre la mesa, levantó la vista y los miró a los dos, uno por uno. La tristeza seguía ahí, en el fondo de sus ojos, pero ahora estaba cubierta por una capa de algo nuevo, algo que ellos no supieron reconocer, una determinación inquebrantable. El dolor no se había ido, pero se había transformado, convirtiéndose en el combustible que necesitaba. En ese instante, supo exactamente lo que tenía que hacer. La paciencia, esa virtud que todos le habían alabado y de la que tanto se habían aprovechado, se había agotado para siempre. Y todo el conocimiento que había acumulado durante años, cada conversación escuchada a escondidas, cada documento que había visto por error en el despacho de Alejandro sobre los negocios ilícitos del Grupo Montenegro, dejó de ser una carga moral para convertirse en su única y más poderosa arma. La partida acababa de empezar. Sin decir una sola palabra más, Valeria se dio la vuelta y salió de la cocina. No hubo un portazo, ni un último reproche, solo un silencio denso que dejó a Alejandro y a Pilar clavados en su sitio, desconcertados. Su reacción no encajaba en ningún guión que ellos hubieran podido imaginar. El sonido de sus pasos al alejarse era diferente. Ya no era el andar suave y casi imperceptible de la mujer que flotaba por la casa para no molestar, sino una pisada firme, rítmica y decidida, que resonaba en el suelo de madera. Cada paso era una afirmación, una sílaba en la frase silenciosa de su partida. Desde el salón, su suegra y su todavía marido la escucharon subir la escalera principal, y en ese sonido metódico y ascendente, sintieron por primera vez una punzada de inquietud, la extraña sensación de que acababan de perder el control de la situación. El ascenso por la escalera
Fue como un viaje a través de los 14 años de su vida allí. Cada peldaño era un recuerdo que ahora veía con una claridad dolorosa y reveladora. Pasó junto al gran retrato familiar que colgaba en el descansillo, una imagen perfectamente compuesta de sonrisas falsas y felicidad impostada, y por primera vez no sintió nostalgia, sino un profundo desapego, como si estuviera observando las vidas de unos desconocidos. Recordó las innumerables veces que había subido esas escaleras conteniendo las lágrimas tras una humillación de Pilar, o las noches que las había subido sola mientras Alejandro estaba trabajando hasta tarde. Ya no había dolor en esos recuerdos, solo la confirmación de que su decisión era la correcta, la única posible para sobrevivir. Al entrar en el dormitorio principal, el aire pareció enrarecerse. Aquella habitación, decorada con un lujo impersonal y frío, había sido el epicentro de su soledad. El olor de la colonia de Alejandro seguía flotando en el ambiente, y su lado de la cama estaba impecablemente hecho, como siempre. Todo en ese espacio hablaba de él, de su orden, de su control. Valeria lo ignoró todo. Atravesó la estancia sin mirar los muebles de diseño, ni las obras de arte que colgaban de las paredes, y se dirigió directamente al vestidor, un cuarto tan grande como un apartamento pequeño. Era un santuario de la opulencia de los Montenegro, pero para ella, solo era el lugar donde guardaba el secreto que ahora iba a liberarla. En el fondo del vestidor, detrás de una fila de vestidos de gala que nunca se ponía y cajas de zapatos de temporadas pasadas, había un viejo baúl de viaje que había pertenecido a su abuela. Nadie le prestaba atención. Lo abrió y bajo una capa de mantas de lana que olían a naftalina, levantó un fondo falso que ella misma había instalado años atrás. Allí, protegido del polvo y de las miradas curiosas, descansaba un maletín de cuero oscuro, de aspecto anticuado pero robusto. Al tomarlo en sus manos, sintió el tacto familiar de la piel gastada. No era un simple objeto, era el archivo de su dignidad, la caja negra de la familia Montenegro, el resultado de años de observación silenciosa mientras todos creían que ella no se enteraba de nada. Lo llevó hasta la cama y lo abrió con un gesto preciso. El interior del maletín era el retrato de su mente metódica. No había desorden, sino una organización impecable que contrastaba con el caos emocional que había sentido durante años. Varias carpetas de colores contenían copias de documentos que había ido consiguiendo con paciencia, contratos con empresas fantasma en paraísos fiscales, correos electrónicos comprometedores que Alejandro olvidaba borrar, e incluso un par de memorias USB con registros de transacciones ilegales. En un pequeño cuaderno de tapas duras, con su letra pulcra, había anotado fechas, nombres y cifras relacionadas con sobornos a funcionarios públicos, conversaciones que había escuchado por casualidad y que había memorizado con una precisión fotográfica. Esto nunca había sido concebido como un plan de venganza. Valeria no era una persona vengativa por naturaleza. La recopilación de pruebas había comenzado casi por instinto de supervivencia, unos 8 años atrás. Empezó el día que escuchó a su suegro reírse por teléfono sobre cómo habían evitado una inspección fiscal gracias a un generoso regalo. Aquello le provocó un escalofrío. Comprendió que el imperio sobre el que se asentaba su vida familiar estaba construido sobre cimientos podridos. Empezó a guardar pruebas por miedo, por si algún día todo se derrumbaba, para tener una red de seguridad para ella y, sobre todo, para sus hijos. Era su póliza de seguro en un mundo de tiburones, una que nunca pensó que tendría que utilizar contra ellos. Cerró el maletín y el sonido de los broches metálicos al encajar fue como un punto y final. Se levantó y echó un último vistazo a la habitación, pero ya no había rastro de la mujer que había vivido y sufrido entre esas 4 paredes. Se sentía como una extraña, una agente externa que había completado su misión. Con una calma absoluta, cogió su bolso del tocador y comprobó que llevaba lo esencial: la cartera, las llaves de su coche y el teléfono móvil. No necesitaba nada más de esa casa. No se llevaba ropa, ni joyas, ni ningún objeto sentimental. Solo se llevaba su libertad, contenida en aquel viejo maletín de cuero, y eso era más valioso que toda la fortuna de los Montenegro. El descenso por la escalera fue completamente diferente al ascenso. Ahora, el sonido de sus tacones sobre el mármol no era de huida, sino de avance. Era un eco firme y poderoso que anunciaba su salida definitiva. Abajo, en el salón, Alejandro y Pilar habían pasado de la confusión a la deliberación. Hablaban en susurros, probablemente decidiendo los términos de su generosa liquidación,
asumiendo que su silencio era una forma de sumisión. Ambos levantaron la cabeza al oírla bajar, y sus rostros reflejaron una sorpresa aún mayor al ver el maletín en su mano. No entendían qué podía llevar ahí dentro, pero la determinación en la mirada de Valeria les hizo comprender que se habían equivocado por completo con ella. Pasó por delante de ellos sin dirigirles una sola mirada. Atravesó el enorme vestíbulo en dirección a la puerta principal, sintiendo sus ojos clavados en su espalda. «Valeria», la llamó Alejandro, y por primera vez en muchos años había una nota de incertidumbre en su voz de mando. Él esperaba que se detuviera, que se girara, que al menos le diera la oportunidad de decir la última palabra, pero ella no lo hizo. Siguió caminando, y ese simple acto de ignorarlo fue más devastador que cualquier grito. Fue la negación de su poder sobre ella. Vio de reojo cómo la expresión de desprecio de Pilar se transformaba lentamente en una mueca de auténtica preocupación. La mujer a la que habían considerado un cero a la izquierda se estaba marchando, y se llevaba algo que ellos intuían, con un pavor creciente, que era importante. Al abrir la pesada puerta de roble, el aire fresco del atardecer la recibió como una caricia. Sintió que volvía a respirar de verdad, un aliento hondo y limpio que le llenó los pulmones y le aclaró la mente. Cerró la puerta a su espalda con suavidad, sin estruendo, y el suave clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había oído en su vida. De pie en el camino de entrada, con la imponente fachada de la mansión a su espalda, sacó el teléfono del bolso. La luz de la pantalla iluminó su rostro sereno. Buscó en su agenda hasta que encontró el nombre que necesitaba: Héctor Abogados. Su pulgar se detuvo un segundo sobre el botón de llamada, un último instante de vacilación antes de cruzar el punto de no retorno. Entonces, con una firmeza que sellaba su nuevo destino, presionó la pantalla. Al otro lado de la línea, el teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar y tranquila respondiera. «¿Héctor al habla?» Era Héctor, su amigo de la universidad, la única persona de su vida pasada con la que había mantenido un contacto esporádico pero genuino. La calma en su voz era un bálsamo en medio de la tormenta silenciosa de Valeria. Ella respiró hondo, estabilizando su propio tono para que no temblara, para que no delatara la vorágine de emociones que sentía. «Héctor, soy Valeria Montenegro», dijo, usando a propósito el apellido que estaba a punto de desechar. «Necesito verte. Es urgente. Tiene que ser ahora mismo». No hubo espacio para la charla trivial. Su tono era el de alguien que acaba de activar un dispositivo de emergencia. Héctor, a pesar de la sorpresa, captó la gravedad de la situación al instante. La conocía lo suficiente como para saber que ella nunca llamaría así sin una razón poderosa. «¿Estás bien? ¿Dónde estás?», preguntó, su tono cambiando de la calma profesional a la preocupación de un amigo. «Mi despacho está abierto». Valeria negó con la cabeza, aunque él no pudiera verla. «No, tu despacho no es seguro». «Nadie puede saber que he hablado contigo», replicó ella, su mente trabajando ya varios pasos por delante. «Tiene que ser en un lugar neutral. ¿Recuerdas el Café del Sol, cerca de la antigua facultad? El que tenía las mesas de madera rayadas». Héctor tardó un segundo en recordar, pero luego asintió al teléfono. «Estaré allí en 20 minutos», prometió sin hacer más preguntas. Valeria guardó el teléfono y se dirigió a su coche, un modelo familiar, práctico y discreto, que siempre había desentonado en el garaje junto a los deportivos de alta gama de Alejandro. Al encender el motor, el sonido familiar y modesto fue como una reafirmación de su propia identidad, esa que había estado sepultada bajo el lujo y la apariencia. Arrancó y se alejó de la mansión sin mirar ni una sola vez por el espejo retrovisor. Conducir por las calles perfectamente asfaltadas de la urbanización fue como salir de una burbuja irreal. A medida que se adentraba en el tráfico de la ciudad, los edificios opulentos dieron paso a bloques de pisos. El silencio fue reemplazado por el bullicio de la vida real, y Valeria sintió como una capa de opresión se desprendía de sus hombros con cada kilómetro que dejaba atrás. Fue durante ese trayecto cuando el torbellino de la adrenalina comenzó a calmarse, dando paso a la enormidad de lo que acababa de hacer. Y con ese pensamiento, la imagen de sus hijos, Lucas y Clara, apareció en su mente con una nitidez dolorosa. Un nudo se le formó en la garganta. Estaban allí, en esa casa, a punto de ser los daños colaterales de una guerra que ella estaba a punto de iniciar. Por un momento,
Una duda paralizante la asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordó la mirada de desprecio de Pilar y la frialdad de Alejandro, y supo que quedarse habría sido peor. Criar a sus hijos bajo un techo de mentiras y sumisión, enseñándoles con su ejemplo a aceptar lo inaceptable, era un veneno mucho más lento y destructivo. Esto no era solo por ella, era por darles un futuro basado en la verdad. El Café del Sol estaba exactamente como lo recordaba, un local pequeño y acogedor, con la pintura de las paredes ligeramente desconchada y un reconfortante olor a café recién molido y a bollería casera. Era un mundo aparte del lujo aséptico y pretencioso de los restaurantes que solía frecuentar con los Montenegro. Este lugar era real, honesto. Eligió una mesa en la esquina más apartada, lejos de la ventana, y colocó el maletín de cuero en el asiento a su lado, como si fuera un compañero silencioso que custodiaba sus secretos. El simple hecho de estar allí, en un entorno que le recordaba a la joven llena de sueños que había sido, le infundió una extraña sensación de fuerza y serenidad. La espera, aunque breve, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. Pidió un café solo, sin azúcar, y el calor de la taza entre sus manos fue un ancla que la mantuvo firme en el presente. Observó a la gente a su alrededor. Una pareja de estudiantes discutiendo sobre sus apuntes, un anciano leyendo el periódico, dos amigas riendo a carcajadas. Eran escenas de una normalidad que a ella le había sido negada durante años. Por un instante, se sintió como una espectadora de su propia existencia, pero entonces su mirada recayó en el maletín que reposaba a su lado, y el propósito de su presencia allí la golpeó con una fuerza renovada. Ya no era un personaje secundario en la vida de otros. Hoy, por fin, tomaba el papel protagonista. Héctor llegó puntual, con el aspecto de siempre, el pelo ligeramente revuelto, unas gafas que le daban un aire intelectual y una gabardina que parecía haber vivido 1000 batallas. La buscó con la mirada por el local, y al encontrarla, una expresión de alivio mezclada con una profunda preocupación se dibujó en su rostro. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella, dejando su propio maletín en el suelo. Sus ojos, amables e inquisitivos, se posaron primero en el rostro de Valeria, y luego, inevitablemente, en el maletín de cuero que ocupaba el espacio entre ellos. No la presionó con preguntas. Simplemente esperó, ofreciéndole el silencio y la confianza que sabía que ella necesitaba para empezar a hablar. Y Valeria habló, pero no empezó por el divorcio, ni por la amante, ni por la humillación en la cocina. Eso era el detonante, pero no la causa. Abrió el maletín sobre la mesa con un gesto solemne y empezó a hablar con la voz firme y clara de la economista que nunca había dejado de ser. El Grupo Montenegro lleva al menos una década operando con una contabilidad B, dijo, sin rodeos. Con una calma pasmosa, le explicó la estructura de sociedades pantalla que utilizaban para desviar fondos, los métodos de evasión fiscal y el blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en el extranjero. No era el relato de una esposa despechada, era el informe de una auditoría forense, preciso, detallado y demoledor. Héctor escuchaba, su expresión cambiando a cada frase que Valeria pronunciaba. Como abogado especializado en derecho mercantil, estaba acostumbrado a los trapos sucios de las grandes empresas, pero lo que estaba oyendo superaba cualquier cosa que hubiera visto antes. Al principio, su rostro mostraba una concentración profesional, pero a medida que Valeria le mostraba algunos de los documentos, su mandíbula se tensó y sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto no era un simple fraude fiscal, era una organización criminal de guante blanco. Comprendió el inmenso riesgo que Valeria había corrido al reunir toda esa información y, sobre todo, el coraje monumental que estaba demostrando en ese preciso instante. Cuando Valeria terminó, un silencio pesado se instaló entre ellos, solo roto por el murmullo de fondo del café. Héctor se reclinó en su asiento, procesando la magnitud de la revelación. La miró fijamente, y en sus ojos ya no solo había preocupación, sino un profundo y sincero respeto. Se inclinó sobre la mesa y le preguntó con voz grave, la única pregunta que importaba en ese momento. Valeria, con todo esto sobre la mesa, ¿qué es exactamente lo que quieres conseguir? La respuesta de ella fue inmediata, sin un atisbo de duda. No quiero su dinero, solo lo que me corresponde legalmente. Quiero que se haga justicia. Y lo más importante,
Quiero recuperar a mis hijos y construir una vida honesta para ellos, lejos de toda esta podredumbre. Con la confesión de Valeria sobre la mesa, Héctor pasó del modo amigo al modo estratega. Su mente legal comenzó a trazar un mapa de acción, conectando los puntos y anticipando los movimientos del enemigo. «De acuerdo», dijo, su voz ahora cargada de una seriedad profesional. «Lo primero es la discreción absoluta. Mañana a primera hora presentaré una denuncia anónima ante la Fiscalía Anticorrupción, adjuntando copias de los documentos más contundentes. No podemos ir con todo de golpe. Debemos soltar la información estratégicamente para que no puedan ocultar pruebas». La miró fijamente, asegurándose de que entendía la gravedad. «Valeria, tienes que ser consciente de lo que esto significa. Cuando esto estalle, será un escándalo de proporciones gigantescas. Los Montenegro no dudarán en usar todo su poder para destruirte. Van a pintarte como una loca, una mentirosa, una esposa vengativa. ¿Estás preparada para esa guerra?» Valeria sostuvo su mirada sin pestañear. La advertencia de Héctor, lejos de asustarla, solo sirvió para afianzar su determinación. «Héctor, yo he vivido en una guerra silenciosa durante 14 años», respondió con una calma que lo sorprendió. «Una guerra en la que me hacían sentir invisible, estúpida e insignificante. La diferencia es que en esa guerra yo no tenía armas, y ahora sí las tengo». Hizo una pausa, el peso de sus años de sufrimiento palpable en su voz. «No soy ingenua. Sé que intentarán aplastarme. He pasado noches enteras, durante años, imaginando cada posible escenario. Estoy preparada para lo que venga. El miedo a seguir viviendo como vivía es mucho más grande que el miedo a enfrentarme a ellos». Él asintió, convencido. Vio en sus ojos que no había marcha atrás. «Bien, entonces, manos a la obra». Héctor cerró el maletín con los documentos originales y lo puso a su lado. «No puedes volver al apartamento de tu madre. Será el primer lugar donde te busquen cuando se den cuenta de que esto va en serio. Te quedarás en un sitio seguro por ahora». Sacó su teléfono y en un par de minutos había reservado un apartahotel discreto en el otro extremo de la ciudad, bajo un nombre falso. Luego, abrió su cartera y le entregó un fajo de billetes. «Usa esto. No toques tus tarjetas de crédito. A partir de este momento, tienes que ser un fantasma hasta que demos el primer golpe». La operación para desmantelar el Imperio Montenegro había comenzado oficialmente. Al despedirse en la puerta del café, la tensión del momento se rompió por un instante. Héctor puso una mano sobre el hombro de Valeria, un gesto de apoyo que trascendía lo profesional. «Sabes, en la universidad todos decían que eras la más brillante de la promoción», le dijo con una media sonrisa. «Nunca entendí por qué lo dejaste todo. Ahora veo que esa inteligencia nunca se fue. Solo estaba esperando su momento. Eres la mujer más valiente que conozco, Valeria». Esas palabras, un simple reconocimiento a la persona que era más allá de su rol de esposa y madre, fueron como un bálsamo para su alma herida. Por primera vez en ese día infernal, una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en sus labios. Ya no estaba sola. Conducir hacia el apartahotel fue como viajar hacia una nueva identidad. El lugar era anónimo, funcional y limpio. Un lienzo en blanco que contrastaba violentamente con el peso de la historia y la opulencia recargada de la mansión. No había retratos familiares en las paredes, ni muebles heredados cargados de recuerdos, ni el perfume de nadie. Al entrar en la habitación y cerrar la puerta, un silencio absoluto la envolvió. Fue un sonido tan profundo que casi dolía. Apoyó la espalda en la puerta y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. En ese instante, sintió que el último puente que la unía a su vida anterior acababa de ser dinamitado. No había vuelta atrás. Era libre, pero también estaba completamente sola. El cansancio, que había sido mantenido a raya por la adrenalina, la golpeó de repente con la fuerza de una ola. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el borde de la cama, una cama que no era la suya, en una habitación que no era su hogar. El día había sido una sucesión de impactos emocionales brutales. La traición, la humillación, la decisión, la huida, la confesión. Su mente y su cuerpo estaban al límite de su resistencia. El silencio del apartamento, que al principio le pareció liberador, ahora se sentía vasto y abrumador. No había ruidos de niños jugando, ni el murmullo del televisor de sus suegros, ni la obligación de preparar nada para nadie. Y en esa quietud, el vacío de su nueva realidad se hizo palpable. Y entonces,
En la seguridad de ese anonimato, se permitió romperse. El dique que había construido para contener el dolor finalmente cedió, y las lágrimas que se había tragado en la cocina comenzaron a brotar. No fue un llanto ruidoso ni histérico, sino un sollozo profundo, silencioso y desgarrador que le sacudía el cuerpo entero. Lloró por la joven llena de amor e ilusiones que se había casado 14 años atrás. Lloró por los años de invisibilidad, por las humillaciones silenciosas, por la pérdida de su propia identidad, y sobre todo, lloró por Lucas y Clara, por el dolor que esta batalla inevitablemente les causaría. Fue una liberación necesaria, el torrente de un duelo contenido durante demasiado tiempo, limpiando el terreno para lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, se despertó con la espalda dolorida por haberse quedado dormida sobre el edredón. La luz que entraba por la ventana era distinta, una luz gris y urbana, honesta y sin adornos. Ya no era el sol dorado y engañoso que bañaba la mansión. Se sentía vacía, pero era un vacío limpio, como una casa después de una mudanza. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando tras de sí una calma extraña y una resolución de acero. Se levantó, se preparó un café instantáneo en la pequeña cocina y se asomó a la ventana. Abajo, la ciudad se desperezaba, ajena a su drama personal, y en ese anonimato, en esa indiferencia del mundo, encontró una extraña fuerza. Su teléfono, que había puesto en silencio antes de dormir, vibró sobre la mesilla de noche. La pantalla se iluminó con el nombre de Alejandro. Lo dejó sonar hasta que se cortó la llamada. Inmediatamente, entró un mensaje de texto, y luego otro, y otro más. El primero era autoritario. ¿Se puede saber dónde te has metido? El siguiente intentaba una falsa preocupación. Estamos preocupados. Llama en cuanto leas esto. Era el clásico ciclo del maltratador, del control a la manipulación. Valeria miró el nombre en la pantalla, el nombre del hombre que había amado y que se había convertido en su carcelero, y no sintió nada, ni rabia ni dolor, solo una distancia infinita. Con un gesto tranquilo, bloqueó su número, un pequeño acto digital que significaba una emancipación gigantesca. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, el pánico comenzaba a instalarse. La cena preparada por Valeria se había quedado intacta sobre la mesa, un recordatorio silencioso de la normalidad rota. Alejandro y Pilar habían pasado la noche haciendo llamadas, primero a su madre, luego a las pocas amigas con las que Valeria mantenía contacto. Nadie sabía nada. Su desaparición, que al principio habían interpretado como un arrebato dramático, ahora se sentía ominosa. Su coche no estaba, y no se había llevado nada de valor. No entendían su silencio, su completa inaccesibilidad. Aún no sabían nada del maletín ni del abogado, pero una grieta de miedo puro había comenzado a abrirse en los cimientos de su mundo perfecto. La sirvienta sumisa se había revelado, y no tenían ni idea de por qué. A la mañana siguiente, mucho antes de que la ciudad se pusiera en marcha, Héctor ya estaba en su despacho. La luz de un flexo iluminaba las copias de los documentos que Valeria le había entregado, esparcidos sobre su mesa de caoba. Como abogado, veía más allá de la traición personal. Veía un patrón delictivo, una red de corrupción tan arrogante como compleja. Sentía el peso de una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. No solo representaba a su amiga, sino que estaba a punto de enfrentarse a uno de los clanes más poderosos y mejor conectados del país. Cada palabra del escrito de la denuncia debía ser un misil teledirigido, preciso e irrefutable. Se sirvió otro café, el tercero de la madrugada, y continuó tecleando, construyendo el arma legal que haría implosionar el imperio montenegro desde sus cimientos. Para Valeria, el primer día completo de su nueva vida fue un ejercicio de contención. El tiempo, que antes se le escapaba entre obligaciones y rutinas, ahora se extendía ante ella como un océano de horas vacías y silenciosas. La tentación de llamar a la casa para hablar con sus hijos era una tortura constante, pero sabía que no podía, que cualquier contacto sería utilizado en su contra. Para no sucumbir a la ansiedad, se obligó a hacer algo que no hacía en más de una década: caminar sin rumbo fijo. Entró en una pequeña librería de barrio y el olor a papel y a tinta la transportó a su época de estudiante. Compró una novela de un autor que le gustaba entonces, y ese simple acto, el de elegir algo solo para ella, fue como colocar el primer ladrillo en la reconstrucción de su propia identidad. No podía evitarlo.
Su mente volvía una y otra vez a Lucas y a Clara. Eran su talón de Aquiles, y era plenamente consciente de que los Montenegro no dudarían en usarlos como arma. Cerraba los ojos y ensayaba las conversaciones que tendría con ellos, buscando las palabras exactas para explicarles la tormenta que se avecinaba sin transferirles su miedo. No iba a mentirles, no después de haber escapado de una vida construida sobre mentiras. Les hablaría de construir un nuevo hogar, uno más pequeño y menos lujoso, pero lleno de verdad y de paz. El amor inmenso que sentía por ellos no era una debilidad que la paralizara, sino la razón última y más poderosa para llevar esta lucha hasta el final, costara lo que costara. La llamada de Héctor llegó al final de la tarde. Valeria contestó al primer tono, el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. La voz de su amigo sonaba cansada pero firme al otro lado de la línea. «Ya está hecho, Valeria», le informó. «La denuncia ha sido registrada en la fiscalía con número de expediente. El mecanismo está en marcha». Hizo una pausa antes de añadir la parte más difícil. «Ahora empieza la espera. Esto puede tardar días, o incluso un par de semanas. Tienen que verificar la información de forma discreta antes de hacer cualquier movimiento. Tienes que ser fuerte y paciente. La mecha está encendida, pero la explosión no será inmediata». En la mansión, la atmósfera había mutado. El desconcierto inicial se había transformado en una furia arrogante. Incapaz de concebir una rebelión genuina, Alejandro llegó a la única conclusión que su ego le permitía. Valeria estaba montando un teatro para conseguir un acuerdo de divorcio más ventajoso. Su madre, Pilar, alimentó esa teoría con desprecio. «Siempre fue una calculadora», sentenció durante la cena. «Se cree muy lista, pero no sabe con quién se ha metido». Convencidos de su propia narrativa, contactaron con el abogado más despiadado de la ciudad, un especialista en litigios agresivos, con la orden explícita no solo de gestionar el divorcio, sino de poner a esa desagradecida en su sitio. Subestimaban a Valeria de una forma que acabaría siendo su perdición. Frustrado por su silencio, Alejandro decidió jugar su carta más cruel. A media mañana del día siguiente, el teléfono de Valeria sonó, pero no era su número el que aparecía en la pantalla, sino el de su hijo Lucas, acompañado de la foto del niño sonriendo con un balón de fútbol. A Valeria se le heló la sangre en las venas. Sabía perfectamente lo que significaba. Era un golpe bajo, una táctica de manipulación diseñada para romperla. Su mano tembló al coger el teléfono, consciente de que era una trampa, de que Alejandro estaría al lado de su hijo, escuchando, utilizando la inocencia del niño como un escudo y como un arma al mismo tiempo. Respiró hondo y contestó, forzando una calma que no sentía en su voz. «Hola, mi amor». Al otro lado, la vocecita de Lucas, llena de confusión, le preguntó, «Mamá, ¿cuándo vuelves a casa? La abuela no para de gritar, y papá dice que está triste por tu culpa». Cada palabra fue una puñalada directa en el corazón de Valeria. Podía oír el miedo y la inseguridad en su tono, y se odió por ser la causa, aunque fuera indirecta. «Mi vida, escúchame», dijo, las lágrimas corriendo por sus mejillas en silencio. «Te quiero más que a nada en este mundo. Voy a veros muy, muy pronto. Todo lo que estoy haciendo, aunque ahora no lo entiendas, es por ti y por Clara, para que estemos bien». Antes de que pudiera añadir nada más, escuchó un murmullo y la voz de Alejandro la sustituyó en el teléfono, falsamente conciliadora. «¿Lo ves, Valeria? Estás destrozando a los niños. Esto es una locura. Vuelve a casa y hablemos como personas civilizadas. Deja ya esta tontería». La condescendencia en su voz, la forma en que la trataba como a una niña con una rabieta, fue la chispa que encendió su rabia. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar un acero frío. «No, Alejandro», replicó, su voz ahora tan cortante como la de él lo había sido en la cocina. «Tú eres el que ha destrozado todo. Y no voy a volver a casa. Nunca más». Y sin esperar respuesta, colgó. Aquella llamada, diseñada para hacerla claudicar, consiguió exactamente lo contrario. El intento de Alejandro de usar a su propio hijo como un peón en su juego sucio aniquiló cualquier atisbo de duda o culpa que pudiera quedar en el alma de Valeria. La manipulación descarada, el veneno emocional que estaba dispuesto a inocular en sus hijos para salirse con la suya, le demostró que su decisión no solo era correcta, sino absolutamente necesaria. Ya no luchaba por su libertad, luchaba por rescatar a sus hijos de las garras de un entorno tóxico y de un padre capaz de semejante bajeza moral. El dolor se transformó en una furia pura y justa, un motor de alta potencia que la impulsaría a través de cualquier obstáculo.
Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa, como el silencio que precede a un terremoto. Valeria se movía por la ciudad como un fantasma, con gafas de sol y la cabeza gacha, comprando solo lo imprescindible, viviendo una existencia mínima. Sus únicas interacciones eran las llamadas de control con Héctor, breves y al grano. Mientras, en el mundo de los Montenegro, la ofensiva legal había comenzado. El abogado de Alejandro envió a Héctor una notificación de divorcio y una demanda por abandono del hogar, amenazando con solicitar la custodia total de los niños. Eran movimientos agresivos en un tablero de ajedrez, pero no sabían que Valeria estaba a punto de volcar la mesa y empezar una partida completamente diferente. Habían pasado casi 2 semanas, 14 días de un silencio espeso y enervante que había empezado a minar la moral de Valeria. La espera se estaba convirtiendo en una forma de tortura, un goteo lento de incertidumbre que la hacía dudar de todo. Quizás se había equivocado. Quizás el poder de los Montenegro era tan grande que incluso la fiscalía tenía miedo de actuar. Estaba sumida en esos pensamientos oscuros cuando su teléfono sonó, sobresaltándola. Era Héctor, pero su voz no era la de siempre. Había perdido su tono calmado y medido. Ahora era tensa, eléctrica, cargada de una urgencia que le aceleró el pulso. «Valeria, enciende la televisión», le ordenó, sin preámbulos. «El canal de noticias 24 horas. Ponlo ya». Y colgó. Con las manos torpes por los nervios, Valeria buscó a tientas el mando a distancia del pequeño televisor del apartamento. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza casi dolorosa, una mezcla de pánico y expectación. Le costó varios intentos encontrar el canal correcto, y cuando por fin lo hizo, la imagen que apareció en la pantalla la dejó sin aliento. Era una retransmisión en directo. Un reportero hablaba de forma atropellada frente a un edificio que ella conocía demasiado bien, y en la parte inferior de la pantalla, un titular en letras rojas se desplazaba sin cesar. Operación Castello Dorado. La unidad de delitos económicos registra la sede central del Grupo Montenegro. La explosión acababa de comenzar. Las imágenes eran impactantes, casi irreales. Furgonetas de la policía bloqueaban la entrada del imponente edificio de cristal y acero que servía como buque insignia del poder de la familia. Agentes con chalecos que llevaban las siglas UDF entraban y salían con cajas de cartón llenas de documentos y ordenadores. Una multitud de periodistas se agolpaba detrás del cordón policial, gritando preguntas que se perdían en el caos. Valeria se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en la pantalla. Estaba sucediendo. Cada fotocopia que hizo, cada nota que tomó en secreto, cada archivo que guardó en aquel maletín viejo, había desembocado en ese momento. Era real. El gigante intocable estaba siendo desmantelado en directo para todo el país. La retransmisión cambió abruptamente de escenario. Ahora las cámaras enfocaban la entrada de la mansión, su antigua casa. Más coches de policía, más agentes. Un traveling lento de la cámara se recreó en la puerta de roble macizo que ella había cerrado con tanta suavidad al marcharse. Ahora, esa misma puerta estaba abierta de par en par, violada por la presencia de la justicia. Y entonces lo vio. Alejandro, flanqueado por su abogado, salía con el rostro desencajado, pálido, la incredulidad y la furia, luchando por el control de sus facciones. Su traje impecable no podía ocultar que estaba completamente perdido, su aura de poder y control hecha añicos ante millones de espectadores. Por un instante, la cámara enfocó una de las ventanas del piso superior. Detrás del cristal, como una figura fantasmal, se adivinaba la silueta de Pilar. La imagen era borrosa, pero se podía percibir el horror en su postura, el colapso de la matriarca. La mujer que la había mirado con tanto desprecio, que la había tratado como un objeto sin valor, ahora veía cómo su reino de arrogancia se desmoronaba. Valeria observaba la escena sin un ápice de alegría vengativa. Lo que sentía era una extraña y fría sensación de justicia poética. La calma de ver cómo las leyes de la gravedad finalmente se aplicaban a quienes se creían por encima de ellas. Era la consecuencia inevitable de sus actos. El teléfono volvió a sonar. Era Héctor de nuevo. «Lo están retransmitiendo todo», dijo, su voz aún cargada de la emoción del momento. La fiscal ha considerado que las pruebas eran lo suficientemente sólidas como para autorizar registros simultáneos en la sede y en la casa.
Buscan los documentos originales, los servidores, todo. No querían darles tiempo a destruir nada. Hizo una pausa, y Valeria pudo oír el profundo alivio en su siguiente frase. Han detenido a tu suegro en su despacho. Y a Alejandro se lo han llevado a declarar en calidad de investigado. Esto es solo el principio, Valeria, pero es el principio del fin para ellos. Las noticias se convirtieron en un torbellino informativo. El apellido Montenegro, que durante décadas había sido sinónimo de éxito, poder e influencia, ahora aparecía asociado a las palabras fraude, blanqueo de capitales y organización criminal. Economistas y expertos legales desfilaban por los platós de televisión, explicando al público la sofisticada red de empresas pantalla que la familia había tejido para ocultar sus beneficios. Los teléfonos de los periodistas echaban humo con filtraciones anónimas, probablemente de viejos rivales de los Montenegro, que disfrutaban viendo caer al gigante. El imperio que se había construido sobre el desprecio y la ilegalidad estaba siendo sometido a una autopsia pública y humillante. Después de una hora, Valeria apagó el televisor. El ruido constante de los reporteros y los expertos se había vuelto abrumador. Se sentó en el sofá, en el silencio recuperado de su pequeño apartamento. No se sentía eufórica. No había gritos de victoria ni saltos de alegría. En su lugar, una profunda y pesada sensación de alivio la invadió, un agotamiento que le aflojó todos los músculos del cuerpo. La guerra no había terminado, ni mucho menos, pero la batalla más importante, la que parecía imposible, se acababa de ganar. Era como haber sobrevivido a un huracán, y entre los escombros, darse cuenta de que el cielo por fin se había despejado. El pensamiento de sus hijos volvió a ella, pero esta vez, el dolor venía acompañado de una nueva y sólida esperanza. El tablero de juego de la custodia había dado un vuelco de 180 grados. ¿Qué juez le negaría ahora la custodia a una madre que había escapado de un entorno criminal? La imagen pública de Alejandro como padre de familia estable y respetable estaba siendo demolida en tiempo real. Sabía que Héctor ya estaría preparando el siguiente movimiento. Una solicitud de medidas urgentes para obtener la custodia provisional de Lucas y Clara, para sacarlos de esa casa que ya no era un hogar, sino el epicentro de un escándalo penal. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol de la tarde se estaba poniendo, tiñendo las nubes de colores anaranjados y violetas. Era un atardecer urbano, normal y corriente, pero para Valeria era el más hermoso que había visto en su vida. Por primera vez desde que se había marchado, no veía el mundo exterior como un lugar hostil del que esconderse, sino como un lienzo lleno de posibilidades. Respiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que se sentía limpio y nuevo. El miedo, ese compañero constante durante tantos años, se había disuelto. En su lugar, una paz tranquila y poderosa se instaló en su corazón. El futuro seguía siendo un folio en blanco, pero ahora, por primera vez, el bolígrafo lo sostenía ella. A la mañana siguiente, mientras los noticieros seguían desgranando los detalles del escándalo, Héctor ejecutó el siguiente paso de su plan. Presentó una solicitud de medidas cautelares urgentes ante el juzgado de familia, pidiendo la custodia provisional e inmediata de Lucas y Clara para Valeria. Los argumentos eran incontestables y demoledores. El domicilio familiar había sido objeto de un registro policial. El padre y el abuelo de los menores se encontraban detenidos por delitos de extrema gravedad, y el ambiente en el que vivían era, a todas luces, perjudicial para su bienestar. El carísimo abogado de los Montenegro, completamente superado por una crisis para la que no estaba preparado, apenas pudo presentar una débil oposición. Por una vez, la justicia se movió con la celeridad que la situación requería. El reencuentro no tuvo lugar en la mansión contaminada por el escándalo, sino en el entorno neutral del despacho de la directora del Colegio de los Niños. Una trabajadora social supervisó la entrega. Cuando Valeria entró en la sala, sus ojos se encontraron con los de sus hijos, y el mundo entero se detuvo. Lucas y Clara corrieron hacia ella, y el abrazo que se dieron los tres fue una colisión de alivio, amor y lágrimas contenidas durante semanas. Ella los estrechó con una fuerza que guardaba todo el dolor de la ausencia, inhalando el olor de su pelo, sintiendo sus pequeños cuerpos pegados al suyo. Fue un acto de recuperación, el momento en que su universo, que había estado hecho pedazos, volvía a tener un centro. Los niños estaban asustados.
En sus ojos había una confusión que le rompió el alma a Valeria. Habían oído gritos, habían visto a la policía llevarse al abuelo y a su padre, y no entendían nada. Ella no intentó darles explicaciones complejas en ese momento. Simplemente se arrodilló para estar a su altura, les secó las lágrimas y les prometió, con una calma que se esforzó en mantener, que todo iba a estar bien, que ahora estaban con ella y que estaban a salvo. Su serenidad fue el ancla que ellos necesitaban desesperadamente, en medio de su propio naufragio emocional. Los tomó de la mano y los guió fuera del colegio, hacia el coche que los llevaría, por fin, a su nuevo y verdadero hogar, el apartahotel, que a Valeria le había parecido un refugio anónimo y frío, se transformó por completo con la presencia de sus hijos. Aunque era minúsculo en comparación con la mansión, esa primera noche se llenó de una calidez que la casa de los Montenegro nunca tuvo. En lugar de una cena formal servida en platos de porcelana, Valeria pidió pizza y comieron sentados en el suelo sobre unos cojines, viendo una película de dibujos animados en la televisión. Entre risas y trozos de queso, Valeria sintió una punzada de felicidad tan pura y sencilla que casi le dolió. Por primera vez en años, no era la organizadora, la gestora ni la sirvienta. Era simplemente una madre disfrutando de sus hijos, en un espacio que, aunque temporal, era suyo. Un par de días después, cuando la normalidad comenzaba a asentarse y las sonrisas de los niños eran más frecuentes, Valeria supo que había llegado el momento de la conversación. Los sentó a ambos en el sofá y, eligiendo cada palabra con un cuidado infinito, les explicó la situación. Les dijo que a veces los adultos cometen errores muy grandes en su trabajo, errores que rompen reglas importantes, y que eso era lo que le había pasado a papá y al abuelo. Evitó los términos como cárcel o delito, pero fue honesta sobre la gravedad. Les aseguró una y otra vez que nada de eso era culpa suya y que su padre los quería, pero que durante un tiempo iban a vivir una vida diferente, más tranquila, solo los tres juntos. La reacción desde la mansión no se hizo esperar. Pilar, a quien la fiscalía no había imputado inicialmente, se había quedado sola en aquella casa inmensa y silenciosa, convertida en una leona enjaulada. Comenzó a llamar al teléfono móvil que Valeria les había comprado a los niños, dejando mensajes de voz que eran una mezcla tóxica de lamentos, acusaciones y chantaje emocional. Culpaba a Valeria de haberlos secuestrado, de estar envenenando sus mentes contra la familia que les había dado todo. Con una calma que ella misma se sorprendió de poseer, Valeria borraba los mensajes antes de que sus hijos pudieran escucharlos, levantando un muro invisible para proteger su recién conquistada paz. El poder había cambiado de manos de forma definitiva. Para su sorpresa, la opinión pública no la vio como la prensa del corazón habría querido. Los medios serios, gracias a filtraciones estratégicamente dosificadas por Héctor, comenzaron a referirse a ella no como la esposa despechada, sino como la testigo clave. Se insinuaba que su colaboración había sido fundamental para destapar una de las mayores tramas de corrupción de la década. Sin buscarlo, se estaba convirtiendo en un símbolo inesperado de coraje, la mujer que, desde dentro, había tenido la valentía de derribar un sistema corrupto. Valeria ignoró deliberadamente todos los titulares y peticiones de entrevistas. Su única prioridad era el bienestar de Lucas y Clara, no la construcción de una narrativa heroica. El golpe para los Montenegro fue total. Con las cuentas bancarias congeladas y los activos principales intervenidos por el juzgado, su fastuoso estilo de vida se desvaneció de la noche a la mañana. Alejandro, finalmente en libertad bajo una fianza millonaria, pero con el pasaporte retirado y enfrentándose a cargos que podrían suponerle años de prisión, era la sombra del hombre que fue. Cuando su abogado le comunicó que solo podría ver a sus hijos en un punto de encuentro familiar y bajo supervisión, su orgullo herido le hizo rechazarlo. No podía soportar la humillación. Y así, con cada decisión arrogante, se alejaba más y más de la única parte de su vida que quizás no estaba corrompida. Mientras el imperio de su exmarido se hacía polvo, Valeria comenzaba a construir el suyo, uno mucho más pequeño pero infinitamente más sólido. Encontró un piso de alquiler en un barrio normal, cerca de un parque y un buen colegio público. Con los ahorros que había guardado en secreto durante años y parte del dinero que Héctor le había adelantado, pagó la fianza y compró muebles básicos. El proceso de montar cajas, pintar una pared de un color alegre y elegir unas cortinas sencillas
Fue un acto de creación profundamente terapéutico. Cada objeto que entraba en esa casa era una elección suya, una pieza de un futuro que, por primera vez, le pertenecía por completo. Una de esas primeras noches, después de arropar a los niños en su nueva habitación, Valeria se sentó en el pequeño balcón de su salón. La ciudad murmuraba a sus pies, una sinfonía de sonidos de vida real, de tráfico y sirenas lejanas. Se sirvió una copa de vino y cerró los ojos, recordando la luz dorada de aquella tarde en la cocina, el momento exacto en que su mundo se había roto en 1000 pedazos. Parecía haber ocurrido en otra vida, a otra mujer. No sentía rencor, ni siquiera el amargo sabor de la venganza, solo una inmensa y serena gratitud por haber tenido la fuerza para sobrevivir y una incipiente emoción por todo lo que estaba por venir. Los meses pasaron, y con ellos, la tormenta mediática amainó hasta convertirse en el murmullo de fondo del lento y metódico proceso judicial. La vida de Valeria y sus hijos encontró su propio ritmo, una rutina sencilla y predecible, que para ella era el mayor de los lujos. Las mañanas ya no eran una carrera frenética para satisfacer las demandas de un regimiento, sino un tranquilo ritual de desayunos compartidos y trayectos al colegio caminando, observando cómo cambiaban las hojas de los árboles del parque. Las tardes eran para hacer los deberes en la mesa de la cocina, con el olor a bizcocho casero en el aire, y los fines de semana eran para excursiones a la montaña o sesiones de cine en el sofá. La ausencia total de tensión en el ambiente era un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabía que tenía. El proceso de divorcio, que en otras circunstancias habría sido una batalla sangrienta, se convirtió en una mera formalidad. Con el caso penal pendiendo sobre él como una espada de Damocles, Alejandro había perdido toda su capacidad de negociación. En la única reunión a la que asistieron ambos con sus abogados, Valeria vio a un hombre completamente distinto al que la había humillado en la cocina. Estaba más delgado, con ojeras profundas y la arrogancia sustituida por un resentimiento amargo y derrotado. Tuvo que aceptar sin rechistar todas las condiciones: la custodia total para Valeria, un régimen de visitas supervisado y una pensión de alimentos justa, calculada sobre los pocos activos legítimos que le quedaban. La inversión de poder era absoluta. El último encuentro tuvo lugar a la salida del juzgado, tras firmar los papeles finales que disolvían su matrimonio. Él la esperó en la acera, con una necesidad casi patética de decir la última palabra. «Lo has conseguido», le espetó, su voz cargada de un veneno impotente. «Has destruido a la familia». Valeria se detuvo y lo miró, no con odio ni con pena, sino con la distancia de quien observa un pasado ya superado. «Te equivocas, Alejandro», respondió con una voz serena. «La familia ya estaba destruida desde hacía mucho tiempo. Yo lo único que hice fue encender la luz para que todo el mundo pudiera ver los escombros». Se dio la vuelta y se alejó caminando, sin mirar atrás, dejándolo solo con el peso insoportable de su propia verdad. Con el frente legal prácticamente cerrado y los niños adaptados a su nueva vida, un espacio comenzó a abrirse en la mente de Valeria, un espacio que durante 14 años había estado ocupado por las necesidades de otros. Era el espacio para ella misma. Una tarde, movida por un impulso, subió al pequeño altillo del piso de alquiler y abrió una caja que no había tocado desde su boda. Dentro, cubiertos de polvo, estaban sus antiguos libros de texto de la carrera de económicas. Al pasar las páginas, al releer sus propias anotaciones en los márgenes, sintió como una parte de ella, una que creía muerta y enterrada, comenzaba a despertar con un hormigueo de curiosidad intelectual. La idea de volver a trabajar empezó a tomar forma, primero como una fantasía lejana y luego como un objetivo tangible. El pánico inicial fue considerable. 14 años fuera del mercado laboral eran un abismo en su currículum. Actualizarlo fue un ejercicio agridulce. Por un lado, el inmenso vacío la hacía sentir insegura. Por otro, al describir sus supuestos años inactivos, se dio cuenta de todas las habilidades que había desarrollado: gestión de crisis, logística, administración, psicología. Empezó a mirar ofertas de empleo, no en los grandes bancos de inversión, sino en sectores con un propósito que resonara con su nueva vida. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. Héctor, durante una de sus llamadas, le comentó que una clienta suya,
directora de una fundación, buscaba a alguien para dirigir un nuevo programa. La organización sin ánimo de lucro se dedicaba a ayudar a mujeres víctimas de violencia económica, ofreciéndoles formación y herramientas para alcanzar la independencia financiera. La ironía era tan perfecta que parecía cosa del destino. Su terrible experiencia, la misma que la había hundido en el pozo más oscuro, se había convertido en su mayor activo profesional, en una fuente de empatía y conocimiento que ninguna titulación podía ofrecer. Fue a la entrevista muerta de nervios, sintiéndose un fraude. Pero a medida que empezó a hablar, algo cambió. No se limitó a recitar su expediente académico. Habló de su propia historia, no desde el victimismo, sino desde la perspectiva de la supervivencia y el empoderamiento. Explicó con una claridad meridiana cómo el control económico es una de las formas más sutiles y devastadoras de anular a una persona. El comité de selección, compuesto por 3 mujeres, la escuchaba en un silencio absoluto, reconociendo en su voz la autenticidad de quien no habla de teorías, sino de cicatrices. Salió de allí, sabiendo que el puesto era suyo. Su primer día de trabajo fue uno de los más felices de su vida. La oficina era un espacio modesto, algo caótico y lleno de energía, a años luz de la opulencia fría y silenciosa de las sedes del Grupo Montenegro. Sus compañeros eran personas normales, apasionadas por su trabajo. Le asignaron un pequeño escritorio junto a una ventana, un ordenador y una pila de expedientes. Al final del día, sintió un cansancio sano y satisfactorio. La idea de que a final de mes recibiría un sueldo, ganado con su propio esfuerzo y su propio talento, por modesto que fuera, representaba una victoria más dulce y significativa que cualquier acuerdo de divorcio millonario. Una noche, mientras ayudaba a Lucas con un problema de matemáticas, el niño levantó la vista y le preguntó: «Mamá, ¿qué haces exactamente en tu trabajo?». Valeria dejó el lápiz y lo pensó un momento. «Ayudo a otras mamás que están pasando por un mal momento», le explicó con sencillez. «Les enseño a manejar su dinero, a encontrar un trabajo y a ser fuertes para que puedan cuidar de sus hijos ellas solas». Lucas la miró con una seriedad impropia de su edad y tras un instante de silencio, dijo con una admiración que le llenó los ojos de lágrimas: «Como tú, mamá». En ese preciso momento, Valeria supo que había triunfado. Había logrado convertirse en el ejemplo de fuerza y dignidad que siempre quiso ser para sus hijos. El juicio de los Montenegro concluyó casi un año después. El veredicto fue de culpabilidad para su exsuegro y para Alejandro, con sentencias de varios años de prisión. La noticia ocupó apenas un par de minutos en el telediario de la noche, el epílogo de un drama que el público ya casi había olvidado. Valeria vio la noticia mientras preparaba la cena, escuchando el nombre de su exmarido como si fuera el de un extraño. No sintió alegría ni satisfacción, solo una tranquila sensación de cierre, la confirmación definitiva de que esa puerta de su vida estaba cerrada y sellada para siempre. Cuando el reportaje terminó, apagó el televisor y llamó a los niños. La cena estaba lista. Pasó otro año. La vida de Valeria se había asentado en una normalidad que era su mayor conquista. El pequeño piso de alquiler se había convertido en un hogar bullicioso y feliz, con las paredes cubiertas de dibujos de los niños y un desorden entrañable que hablaba de vida y no de apariencia. En la fundación, su trabajo la absorbía y la llenaba de un modo que nunca imaginó. La habían ascendido a directora de programas y cada historia de éxito de las mujeres a las que ayudaba era una reafirmación de su propio camino. El pasado ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que le recordaba constantemente la fuerza que no sabía que poseía, una fuente de empatía que la conectaba profundamente con su labor. Lucas y Clara eran ahora 2 niños alegres y seguros, que hablaban del futuro sin miedo. El trauma de la ruptura familiar se había disipado, sustituido por la certeza inquebrantable del amor de su madre y la estabilidad de su nuevo entorno. Estaban orgullosos de ella, de su trabajo, de la pequeña pero sólida vida que habían construido juntos. Las visitas a su padre en la cárcel, que Valeria nunca les impidió, se habían espaciado. Iban por un sentido del deber que ella les ayudaba a gestionar, pero las conversaciones eran breves, casi protocolares. Veían a un hombre disminuido, amargado, y aunque era su padre, ya no era el centro de su universo. El centro, ahora, era su madre. La amistad de Valeria con Héctor
se había convertido en un pilar en su nueva vida. Forjada en la urgencia de la crisis, su relación había madurado hasta convertirse en una complicidad serena y profunda. Héctor era una presencia constante y tranquilizadora. Cenaba con ellos al menos una vez por semana. Ayudaba a Lucas con sus proyectos de ciencias y se había convertido en el confidente adulto de Clara. Entre él y Valeria existía un afecto tácito, una corriente de cariño y respeto mutuo que a veces brillaba en sus miradas. Ninguno de los dos tenía prisa. Ambos disfrutaban de esa conexión que crecía orgánicamente, sin presiones, como una planta que ha encontrado por fin buena tierra. Un día, durante una conferencia sobre emprendimiento social, una mujer de aspecto elegante se le acercó durante la pausa del café. Valeria tardó un segundo en reconocerla. Era la esposa de un antiguo socio de Alejandro, una de las mujeres de sonrisa perfecta y mirada vacía que poblaban su antigua vida. Pero su mirada ya no era vacía. Se acercó con timidez, casi con reverencia. «Valeria, perdona que te moleste», le dijo en voz baja. «Solo quería decirte que lo que hiciste fue increíble. Hizo falta mucho coraje». Hizo una pausa y añadió algo que dejó a Valeria sin palabras. «Muchas de nosotras te admiramos en secreto. Nos diste que pensar». Esa pequeña confesión, venida de un fantasma de su pasado, fue la confirmación de que su acto de liberación había tenido ecos que ella ni siquiera imaginaba. El destino de Silvana, la amante por la que todo había saltado por los aires, se convirtió en una anécdota fugaz en los círculos que Valeria ya no frecuentaba. Al parecer, había abandonado a Alejandro en el momento en que las cuentas bancarias fueron congeladas y el futuro dejó de ser prometedor. La famosa mansión de 1 millón de euros, comprada con dinero ilícito, fue embargada por el Estado. Su historia se diluyó como la de tantas otras. Un simple apunte a pie de página sobre la fragilidad de las relaciones construidas sobre cimientos de interés. Cuando Valeria se enteró, no sintió nada. Ni alegría, ni rencor. Silvana nunca fue el problema real, solo uno de sus muchos y lamentables síntomas. Una noche, después de que los niños se durmieran, Valeria se sentó en la mesa de la cocina para revisar sus cuentas. Con el sueldo de su trabajo y la pensión de alimentos, vivía sin lujos pero con holgura. Miró la pantalla del ordenador, su modesta cuenta de ahorros, el pequeño fondo que había empezado a crear para la educación de sus hijos, las facturas domiciliadas. No eran grandes cifras, pero cada céntimo era suyo, ganado y administrado por ella. Ese simple acto, el de tener el control absoluto sobre su propia economía, le producía una satisfacción honda y silenciosa, una sensación de seguridad y poder que el dinero de los Montenegro nunca, jamás, le había proporcionado. Pilar, la matriarca caída, se consumió en su propio veneno. Tras la venta judicial de la mansión para pagar una mínima parte de las multas y deudas, se retiró a un pequeño apartamento comprado con el poco dinero que le quedaba de su familia de origen. Se convirtió en una reclusa, una mujer amargada que vivía anclada en el recuerdo de un poder que ya no existía. Tras los primeros intentos fallidos de manipular a sus nietos por teléfono, no volvió a contactarlos. Su orgullo le impidió aceptar la nueva realidad, y eligió la soledad y el resentimiento como su única y última compañía, una reina sin reino ni súbditos. A veces, conduciendo hacia una reunión de trabajo en otra parte de la ciudad, su ruta la llevaba cerca de su antiguo barrio. Veía las mansiones imponentes, los jardines perfectos, los coches de lujo aparcados en las entradas. Ya no sentía ni una punzada de nostalgia o de envidia. Miraba aquellas casas y solo veía fachadas, escenarios carísimos para representar una obra de teatro sobre la felicidad que casi nadie sentía de verdad. Un escalofrío le recorría la espalda, no de frío, sino de gratitud. Gratitud por el cataclismo que la había expulsado de ese paraíso artificial y la había obligado a encontrar un lugar mucho más pequeño, pero infinitamente más auténtico. La conversación surgió de forma natural una tarde, mientras merendaban. «Mamá, ¿tú eres feliz ahora?», preguntó Clara con la honestidad brutal de los niños. Valeria dejó su taza sobre la mesa y la miró a los ojos. «Sí, mi amor, soy muy feliz», respondió sin dudar. «¿Más que antes en la casa grande?». Valeria sonrió. «Mucho más, porque antes tenía muchas cosas, pero no me tenía a mí misma. Ahora tenemos menos cosas, pero nos tenemos a nosotros, y eso es lo único que importa».
Les explicó que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en ser honesto, en ser valiente y en dormir por las noches con la conciencia tranquila. Ese era el verdadero legado que les estaba construyendo. Esa noche, Héctor se pasó a cenar. Después de que los niños se acostaran, salieron al pequeño balcón con 2 copas de vino. El aire era fresco y la conversación fluía fácil, como siempre. Hablaban de sus trabajos, de los niños, de un libro que ambos estaban leyendo. En un momento de silencio cómodo, él la miró y dijo: «A veces pienso en aquella tarde en el Café del Sol. La mujer que vi allí, tan asustada pero tan decidida. Y te veo ahora, y es increíble». Ella le sonrió, agradecida. «Esa mujer sigue aquí», le dijo, «solo que ahora ya no tiene miedo». La promesa de un futuro feliz, uno construido entre iguales, flotaba entre ellos, tan clara y serena como la noche estrellada. 2 años más tarde, la vida de Valeria dio otro salto silencioso pero monumental. El piso de alquiler, que había sido su refugio y su nido, dio paso a una pequeña casa con jardín en un barrio tranquilo. No era una mansión, ni mucho menos, pero era suya. La había comprado con el dinero de su trabajo y una hipoteca a su nombre, y el día que firmó las escrituras ante el notario, sintió una oleada de poder y autonomía que la dejó temblando. Héctor estaba a su lado, no como su abogado, sino como su compañero, cargando cajas durante la mudanza, pintando paredes con ella y los niños, construyendo no solo un hogar, sino un futuro compartido, ladrillo a ladrillo, sobre la base sólida del respeto y el amor tranquilo. Una mañana de sábado, cualquiera encapsulaba la esencia de su nueva realidad. El sol se filtraba a través de las hojas del magnolio que Valeria había plantado en su pequeño jardín. Ella estaba de rodillas, con las manos llenas de tierra, cuidando de sus rosales. Lucas y Clara, ya adolescentes, leían en unas hamacas, discutiendo sobre un libro. Héctor estaba en la barbacoa, preparando el almuerzo. Era una estampa de felicidad doméstica, pero una felicidad vibrante, ruidosa y real, a años luz de la paz opresiva y silenciosa de la mansión Montenegro. Esta paz no era una fachada, era el resultado de una batalla ganada, una calma merecida que se disfrutaba en cada pequeña risa, en cada gesto cotidiano. Un día, entre las facturas y la publicidad, llegó una carta con el sello del centro penitenciario. Era de Alejandro. No era la primera, pero las anteriores habían sido una sarta de reproches y autocompasión que Valeria leía y tiraba a la basura. Esta era diferente. Escrita con una caligrafía torpe, en unas pocas líneas, el tono de amargura había desaparecido. En su lugar, había un cansancio profundo, casi una rendición. «Ahora entiendo lo que dijiste aquel día», escribía. «Tenías razón. Fui yo quien lo destruyó todo». Al final, sin ninguna petición, solo añadía: «Espero que algún día puedas perdonarme. No por ti, sino por mí». Valeria leyó la carta 2 veces. No sintió una gran emoción, ni triunfo, ni siquiera compasión. Sintió, simplemente, que un último hilo que la ataba a su pasado acababa de cortarse. No necesitaba verbalizar su perdón porque su perdón ya existía en la vida que había construido. Su felicidad era la prueba de que él ya no tenía poder sobre ella, ni para hacerle daño, ni para necesitar su absolución. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en una caja de recuerdos, junto a las fotos de la universidad y los dibujos de sus hijos. No era un tesoro, pero era parte de su historia, el epílogo de un libro que, por fin, estaba completamente cerrado. Su carrera en la fundación se había consolidado de una forma que la enorgullecía profundamente. Bajo su dirección, el programa de independencia financiera había crecido exponencialmente, ayudando a cientos de mujeres. Se había convertido en una voz respetada en su sector, invitada a dar charlas y a participar en mesas redondas. En sus intervenciones, nunca usaba su historia personal como un melodrama para captar la atención. La mencionaba de pasada, como el origen de su compromiso, pero rápidamente desviaba el foco hacia los problemas sistémicos y las soluciones prácticas. Su pasado era su motor, pero su mirada estaba firmemente puesta en el futuro de otras. La invitación para dar una conferencia en su antigua Facultad de Económicas cerró el círculo de una manera poética. De pie, en el mismo paraninfo donde una vez se sentó como una estudiante llena de sueños,
Miró a los rostros jóvenes del auditorio. Vio en los ojos de muchas chicas la misma mezcla de ambición e incertidumbre que ella sintió a su edad. Y les habló no solo de economía y mercados, sino de la importancia de tener un plan de vida propio, de no ceder nunca la propia voz y de entender que la verdadera independencia no es un número en una cuenta bancaria, sino la capacidad de tomar tus propias decisiones, sin miedo y sin permiso. La prueba definitiva de su éxito como madre llegó una tarde, cuando Clara, que ya tenía 15 años, llegó del instituto con el corazón roto. Un grupo de chicas populares la estaba presionando para hacer algo que iba en contra de sus valores. Sentada en la cama de su hija, Valeria no le dio un sermón. Le habló de su propia vida, de los 14 años en los que intentó encajar en un mundo que no era el suyo y del precio altísimo que pagó por ello. Ser fiel a ti misma es la decisión más difícil y la más importante que tomarás nunca, le dijo. A la semana siguiente, Clara le contó que había perdido a algunas amigas, pero que se sentía increíblemente bien consigo misma. El nombre Montenegro se desvaneció en la memoria colectiva. El patriarca de la familia murió en prisión a los pocos años. Alejandro cumplió su condena y salió en libertad condicional, un hombre de mediana edad, gris y anónimo, con su fortuna convertida en cenizas y su prestigio en una mancha imborrable. Intentó rehacer su vida en otra ciudad, lejos de los fantasmas de su pasado. La justicia final no había sido la sentencia del juez, sino el olvido. El legado de poder y arrogancia que tanto se habían esforzado en construir había sido borrado por completo, reducido a una nota a pie de página en la hemeroteca de los escándalos financieros. Aquella tarde, el sol se ponía y una luz dorada, muy parecida a la de aquel día fatídico, se filtraba entre las ramas de los árboles del jardín. Valeria estaba sentada en el porche de su casa, meciéndose suavemente en una silla de mimbre. El aire olía a hierba recién cortada y a jazmín. Héctor salió de la casa y se sentó a su lado, tomando su mano con un gesto familiar y natural. Desde el interior, les llegaba el sonido de las risas de sus hijos adolescentes discutiendo sobre una película. No hacían falta palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de paz, de historia compartida y de un futuro sereno que se extendía ante ellos. Valeria miró sus manos entrelazadas, la silueta de su casa recortada contra el cielo anaranjado, y escuchó las voces de sus hijos. Una calma profunda, la más profunda que había sentido nunca, la inundó por completo. Comprendió entonces que su verdadera victoria no había sido la caída de sus enemigos. La verdadera victoria era ese preciso instante. La venganza más contundente contra quienes intentaron anularla no fue verlos humillados, sino su propia capacidad de ser feliz, de construir belleza sobre los escombros, de transformar el dolor en propósito. No solo había sobrevivido. Después de 14 años en la sombra, por fin, había aprendido a vivir a plena luz.